Permitió alabarle, pero también nuestros corazones están dispuestos a recibir de su palabra. Amén. Damos gracias a Dios porque papá guardó a sus siervos, a María, a Antonio, a Noa. ¿Saben? Dios me mostraba que el diablo estaba tan enojado que no quería que ellos llegaran. Pero delante de la presencia de Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que ante la presencia de nuestro Dios el diablo tiembla y huye. Amén. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada que hacer donde está la presencia de Dios. Aleluya. Su palabra nos dice que allí hay libertad. Y en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, Dios nos permitió orar. Dios nos permitió clamarle y Él respondió. Guardó a sus siervos, Él mismo manejaba ese vehículo, Él mismo venía con sus siervos, sus ángeles venían acompañándoles y Dios le dio la libertad de llegar a su casa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, damos toda la gloria a nuestro Dios, porque Dios nos dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor que Él, gloria a Dios, Él está en medio de ellos. Y también nos dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo daría. Y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores respondió una vez más. Yo pensaba y le decía, Padre, con este frío, con esta lluvia de esta mañana, yo le decía, Padre, aunque llegaran un poquito tarde María, Antonio y Noita, Señor, aunque llegaran un poquito tarde, no importa, porque este frío, mi Señor, yo sé que hace que Noa duerma más, pero le decía, Padre, lo importante es que tú estás obrando con tu poder, que tú los traes con tu poder porque los amas. Aleluya. Y saben, el diablo estaba tan enojado que no quería que llegaran. Pero como el poder de nuestro Padre Celestial es mucho más grande que todo principado, que toda potestad, que todo gobernador de las tinieblas, papá deshizo las obras del diablo y permitió que sus siervos llegaran, permitió que su siervo Cristian llegara. A Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta victoria. Una vez más Dios nos da el privilegio de estar reunidos en su casa para alabar y bendecir su santo nombre. Aleluya. Y Santiago tenía una palabra para compartir. Ay, sentate para que se escuche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde es? Está en Mateo capítulo 4, versículo 5. Mateo 4. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a escuchar esa palabra que Dios nos trae a nuestra vida por amor. Porque Dios nos ama tanto que nos trae bendiciones en abundancia, nos dice su palabra. Amén. Santiago, lea. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. ¡Qué palabra! ¿Vieron que el Señor Jesús también fue tentado?
Nuestro Señor nos da ejemplo de vida, cómo Él caminó en este mundo, de qué manera Él se movía. Pero también nos dice la palabra de Dios que Él como ser humano, como hombre vino a esta tierra. Y la palabra de Dios nos dice que el diablo vino a tentarle. Así viene el diablo a tentarnos a nosotros, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, fíjense cómo el diablo usa la palabra de Dios, porque Él la conoce. Y cuando le dijo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vieron que la palabra de Dios dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león, por cuanto en mí ha puesto su amor, nos dice Dios. Yo también le libraré y le mostraré mi salvación. Fue tentado el Señor Jesús. Vieron que fue tentado, pero no cayó. No cayó. Fue tentado, pero no cedió. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios le respondió. ¿Qué tuvo que hacer el diablo? Huir. Porque ante la presencia de nuestro Dios el diablo tiembla y huye. Aleluya. Amén. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe qué nos enseña nuestro Dios a través de esta palabra? Somos tentados todo el tiempo. A nuestro Señor Jesús, el diablo fue a tentarlo. El diablo lo tentó, pero ¿qué hizo nuestro Señor? Dijo, bueno, y mira, yo creo que sería bueno esto que me estás diciendo y lo podría hacer. ¡No! Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No servirás a brujo, ni hechicero, ni a mentiroso, ni al mismo diablo le servirás. Eso quiso decir nuestro Señor con esta palabra. Yo no te voy a servir a vos, le voy a servir a mi Padre que está en los cielos. Esa es nuestra respuesta cuando viene el diablo a tentarnos de diferentes maneras. ¿Sabe que el diablo usa a aquellos que dice la palabra de Dios que se visten de ángel de luz? El diablo se viste de ángel de luz. ¿Y qué dice? Y mira, si vos haces esto, mira, tenés cuidado porque ya sabés la que te viene. Y mira, si vos le obedeces a Dios, mira, ya sabés la que te viene. ¿Sabe? Muchas veces a nosotros nos enseñaron un Dios que castigaba, un Dios que si nos equivocábamos y pecábamos, enseguida venía muerte a nuestra vida. No nos decía, mira, pero si te arrepentís cuando sos tentado, si te sometés a Dios, resistid al diablo, huye de tu vida. No, si pecaste, ¿viste lo que hiciste hace 5, 10, 15, 20 años atrás? Eso te lleva a la perdición. Cuando Dios nos dice en su palabra que cuando nosotros pecamos y reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a nuestro Dios, Aleluya. su palabra nos dice, ¿sabe que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, nos humillamos delante de nuestro Dios? Gloria a Dios. Eso quiere Dios de nuestra vida, que nos humillemos delante de su presencia.
Y de esa manera nuestro Dios inmediatamente nos perdona, nos limpia y nos dice su palabra. Echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Pero el diablo usa aún a pastores que yo he escuchado. Ah, no te olvidé lo que le hiciste a mi hija, a mi hijo. Ay, no te olvidé lo que hiciste. Pasan los años y le siguen reprochando. Pasan los años y le siguen diciendo el mismo versito de hace 10, 15, 20 años atrás. Porque eso es un verso del diablo que usa para que la persona no recuerde que Dios le perdonó, que Dios le limpió y que ha sido libre. Como le dijo el Señor a esa mujer adúltera, vete y no peques más, tus pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. Amén. No le dijo, anda, volvé y comete adulterio. Total, yo te perdono igual, mañana pasado te voy a seguir perdonando. Pero cuando uno reconoce el pecado, cuando uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios nos perdona. No lo piensa si nos perdona, no. Nosotros, lamentablemente, como seres humanos, estamos ahí, no, a este yo no le voy a perdonar por esto, por aquello, y el corazón comienza a resentirse, a tener rencor, a tener envidia, porque ve a los demás que están felices. Empieza a ver qué hago con este, a ver qué le hago para hacerle creer que Dios no le perdonó. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo a Él le servirás. Amén. Aleluya. Aleluya. El mismo Señor Jesús tomó la autoridad y reprendió al diablo. Le dio palabra de Dios y con la palabra de Dios dice su palabra que ante la presencia de Dios el diablo tiembla y huye. El diablo decía, estos no van a llegar, estos no tienen que llegar, pero Dios dijo, a mis hijos yo los traigo, yo los guardo, yo los cuido, y aquí están. Estas cosas hace papá. Y sabe, el diablo está así, uy, pero me perdí otra batalla más. Gloria a Dios que así sea. Amén. Porque habían hijos de Dios clamando por María, Antonio, Noa, por Cristian. Y Dios les guardó y Dios les acompañó. Porque este es el poder de nuestro Padre Celestial. No hay otro. Aleluya. Amén. No hay poder más grande en este mundo que el poder de la fe en Dios. El único, todopoderoso, el fiel, el verdadero, el que nos guarda, nos cuida, nos protege. Ese es nuestro Aleluya. Dios. Y Él se paseaba. Y Él ungía el auto y Él venía con sus siervos. Aleluya. Y ungió ese micro esta mañana. El Señor temprano me despertó anoche. Nos acostamos. Yo me acosté como a las 3:30. Más o menos a esa hora me habré dormido. Y esta mañana mi padre a las 6:30 de la mañana me despertó. Tenía que ir al baño. Gracias a Dios. Y Dios me permitió orar. Y clamaba. Y clamaba. Porque Dios sabía cómo el diablo se estaba levantando. Pero la gloria es para nuestro Dios que guardó a su siervo. Y Dios me permitía para su gloria y su honra clamar por mis 8 hijos, por sus familias. Clamar por aquellas vidas en las cuales Dios está preparando los corazones para que vengan a alabar su nombre. Yo no sé a dónde Dios tiene ya nuestro lugar, donde Dios tiene el templo, donde vamos a seguir alabando y bendiciendo su santo Amén, nombre. gloria a Pero Dios. mientras papá nos permite estar en este santo lugar, Aleluya. santo porque su presencia está aquí, porque Él es santo, no porque lo seamos nosotros, sino porque Él es santo, porque su presencia está aquí. Amén. Y Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchaba cada oración. Escuchaba cuando decía Sara, tú nos trajiste, Padre, con un propósito a este lugar. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? No lo sabemos. Más de un año nos has traído. ¿Qué más vas a seguir haciendo? Solo tú lo sabes. ¿Quiénes somos nosotros Aleluya. para preguntarte?
Y Dios se sigue glorificando. Y Dios sigue bendiciendo. Y Dios con su gran amor sigue moviéndose. Y veremos su gloria. Y vemos su gloria cada día. Aunque muchos crean que tenemos que ir y rendir cuenta y pedir perdón. ¿Saben? Antes que papá me sacara del lugar donde él me sacó, me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo le decía, Padre, y mis hijas y mis nietitos, Señor, no los voy a poder ver. Porque yo sabía y hacía tiempo que a mí me amenazaban que si yo no iba a trabajar ese lugar, me amenazaban que yo no iba a ver más a mis hijas, a mis nietitos. Me amenazaron todo el tiempo. 14 años amenazándome. Pero hoy soy libre en Cristo. Hace 4 años que Cristo me hizo libre de esa esclavitud. Aleluya. A mis hijas las hizo libre de esa esclavitud. A Cintia, a María, a Sara, a Elizabeth, a Ruth, a Víctor, a Cristian, a Roberto. Cristo los hizo libre en mi vida. Cristo me hizo libre para su gloria y su honra. A Él sea toda la gloria. Y muchas veces, aquellos que se creen dueños de las ovejas dicen, no tenés que escribir a tu mamá porque está en pecado. No tenés que hablarle a tus hermanos porque están en pecado. Dice la palabra de Dios, aquel que dice que no tiene pecados hacia Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Dios nos dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Dios nos dice, gloria al nombre de Jesús. Algunos le recibieron, al que cree en Él y le recibe en su corazón, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién recibo en mi corazón? A Jesucristo, quien dio su vida en la cruz para darme salvación y vida eterna. Ese es mi Dios, ese es su Dios. Otros tienen su Dios dinero. Le importa más el dinero. El diablo le dice, mira, te voy a dar tanto dinero, pero vos tenés que hacer este trabajito, tenés que mentir, tenés que engañar, tenés que ir engañando. A ver, a tus vecinos y a todos aquellos que yo te ponga delante tuyo, tenés que mentirles y engañarles. Y yo te voy a pagar, pero si vos no lo haces, atenete a las consecuencias. Pero no me nombres a mí, no me nombres a mi familia, porque si vos haces eso, ya vas a ver cómo te va a ir. Yo me las voy a desquitar. Ese es el diablo. Es un mentiroso. Es un engañador. Es un podrido. Ese es el diablo. Que larga hediondez. Aquellas personas que le sirven al diablo, solo de su vida sale hediondez. Aquellos que Dios nos da el privilegio de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y nos esforzamos cada día para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y agradarle a Él, aunque los demás digan lo que quieran de nosotros. Dice la palabra de Dios que de nosotros emana la vida. Hay un perfume agradable que llega a la presencia de Dios. Por eso Dios escuchó nuestras oraciones. Por eso papá nos dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Aleluya. En mi nombre, dice, en el nombre de Jesús, no en cualquiera. No en el nombre de Miriam. No en el nombre de nadie, sino de Dios. Y si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo de cualquier cosa aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo daría. Respondió papá, sí. Esta mañana decía mientras oraba, y Padre, tú vas a guardar a tus siervos. Y mientras comenzaba la reunión, todos orando. Todos orando y dándole la gloria a Dios y diciéndole, Padre, y tú guardas a tu siervo, y tú haces esto, y tú haces esto otro, y tú bendices, tú fortaleces. Y Dios me permitía escuchar oraciones contrarias. Oraciones contrarias, las cuales el diablo pone en la boca del que le sirve al diablo. Pero en nosotros Dios nos dice en su palabra, abre tu boca, nos dice Dios, y yo la llenaré. Abre tu boca
porque su presencia está en nuestras vidas. Su presencia está aquí y Él sabe, nuestro Padre sabe con cuántas dificultades, con cuántas pruebas hemos pasado en esta semana, pero nunca estuvimos solos. Él siempre estuvo sosteniéndonos, siempre nos estuvo ayudando, siempre estuvo atento a sacarnos del pozo de la desesperación. Aleluya. Y cuando papá te dice, vete de tu tierra y de tu parentela, hay que escucharle y obedecerle. Así le dijo papá a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham seguramente habrá pensado en todos los parientes que tenía. Pero no le dijo, y Señor, tengo a esta persona, tengo a este familiar, tengo a este otro. No. Abraham dijo, heme aquí, Señor. A mi Dios en 3 oportunidades me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo en momento decía, Padre, no voy a ver, porque como estaba amenazada, yo le decía, Padre, no voy a poder ver a mi hija Elizabeth, a mis nietitos, a mi hija Ruth, a mis nietitos. No voy a poder ver a mis yernos, decía yo. Y Dios me volvía a repetir, vete de tu tierra y de tu parentela. En otras ocasiones me volvió a decir, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo le dije, Padre, si tú quieres que yo me vaya de este lugar, tú me vas a sacar. A todo esto yo ya le había dicho a la persona que estaba al frente de la iglesia, cuando Dios me diga que voy a comenzar un nuevo ministerio, yo me voy. Yo no me fui porque se me dio la gana. Dios me sacó. Cuando yo le dije, Padre, cuando tú me permitas irme de este lugar, porque tú sabes cómo yo amo a mis hijas, tú sabes cómo amo a mis nietitos, tú sabes cómo amo a mis yernos, tú lo sabes, Padre. Entonces le dije, Padre, pero cuando tú me indiques comenzar el ministerio, te voy a obedecer. Pero Padre, le dije, tú me vas a sacar. Tú lo vas a hacer, no yo. Porque si yo me muevo, voy a ser torpe. Pero si tú me sacas, Padre, yo no quiero irme por la ventana, me quiero ir por la puerta. Y unos días antes, Dios permitió que yo le dijera a esta persona que cuando Dios me permitiera comenzar el nuevo ministerio, yo le iba a obedecer porque Dios ya me venía hablando. Y esta persona lo sabía. Pero ¿saben? Cuando hay envidia, cuando hay espíritu de división, cuando te aborrecen, no están de acuerdo con lo que Dios te dice. ¿Qué tuvo que permitir papá? Yo tenía la orden para operarme de la vesícula en el mes de febrero del año 2018. Resulta que cuando a mí me dan la fecha, se me produce una conjuntivitis muy contagiosa. Mi hija Ruth estaba embarazada de mi tercer nietita. Y yo le decía, Padre, el médico me ha dicho esto. Yo te pedí la guía de tu Espíritu Santo para ir al médico porque a mí me lagrimeaban mucho los ojos, no veía bien, veía borroso y me lagrimeaban los ojos y dije, Padre, tú has puesto la ciencia para que yo también me vaya a hacer atender. Y Dios me permitió ir al oftalmólogo y Dios permitió que me dijera lo que había en mis ojos porque yo no entendía si yo me cuidaba, si yo me higienizaba bien los ojos con las manos limpias, no podía entender lo que me estaba pasando. Cuando el médico dijo tiene una conjuntivitis muy contagiosa, nadie puede tocar su plato, su cubierto, su vaso, nadie puede tocar todo lo que usted tiene, ni su almohada, ni su cama, ni sábana, ni frazada, ni nada. Le dije, doctor, ¿tan contagioso es? Sí, me dijo. Entonces yo dije, Padre, yo por mí iría a la iglesia, pero yo no soy quien para tentarte como el diablo tentó a Jesús. Yo no quería ser desobediente.
Yo le dije, Padre, yo te pedí la guía de tu Espíritu Santo para ir al médico. Tú me dijiste a través de él lo que había en mis ojos. Yo te voy a obedecer a ti porque amo a mis hijas, porque amo a mis nietitos, porque amo a mi hija, a esa bebé que está en su vientre. Porque amo, aunque no lo crean, amo a todos, mi yerno y a la familia que está aquí. A mis hermanos, yo los voy a cuidar. Sí, Señor. Sé que si aunque yo fuera a la iglesia, tú me vas a sanar igual. Yo lo creo. Pero yo no soy quien para tentarte. Y desde ese momento, tuve que ir, al mismo momento que me dijeron de la conjuntivitis, tuve que ir a la clínica y avisar, mire, tengo fecha de operación para tal día, pero en este momento he ido al oftalmólogo y me ha dicho que tengo una conjuntivitis muy contagiosa. Me dijo, señora, no la vamos a atender. Cuando el médico oftalmólogo le dé el alta, ahí recién le vamos a dar la nueva fecha. Mientras tanto, no. Porque si usted viene y la opera el doctor tal cual, esta va a contagiar a todos acá. Quiere decir que la ciencia es sabia también. Dios le permitió saber lo que había en mí. Cuando me tocó la fecha, que ya fue en el mes de marzo, ya me había dado el alta el doctor y vuelvo a ir. Resulta que cuando voy me dice la secretaria, señora, el doctor se disculpa, no la puede atender, no la puede operar porque hay una urgencia, tiene que operar una persona con cáncer. Dije, Padre, no importa, este no es mi día. Cuando tú lo permitas, Padre, así será y yo te voy a obedecer. Dios tiene sus propósitos. Me tuve que seguir haciendo estudios porque los estudios se hacen en un mes, se hacen varios estudios antes de la operación. Y después de la operación tenía que seguir haciendo estudios. Entonces yo le obedecí a mi padre, le dije, Padre, tú permitiste que yo fuera al médico, tú permitiste que me digan esto. Y tú, Padre, como estás en esto, como no estoy sola, como tú estás conmigo, mis hijos orando, mis hijas orando, yo te voy a obedecer a ti, Padre. Y me dieron fecha, me dice, va a tener fecha, señora, fue antes, para el 18 de abril. Voy el 18 de abril y me dice, señora, dice el doctor que la disculpe, pero está operando una persona con cáncer. Otra vida más. No era el tiempo. Porque lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Yo no podía ir a tentar a mi Dios. Bueno, voy a ir igual a la iglesia, total. Aunque Dios ya había hecho el milagro, pero Dios no me permitía moverme porque me tenían que hacer estudios. Cada día, un día, otro día me tenían que hacer estudios, yo no me tenía que mover. Lo bueno de todo esto y para la gloria de Dios, 25 de abril del año 2018, el cumpleaños de mi nietita Paloma, Dios permitió que me operaran. Ese día yo lo oré también y le dije, Padre, si es tu voluntad que hoy me operen, amén, Señor. Alguien necesita palabra tuya. Y no era porque yo estaba contenta y quería que me operaran, no, porque Dios tenía sus propósitos. Gloria a Dios. Dios me permitió ir. Es más, a María le dije, María, tal día tengo la fecha, el 18. Las veces que me citaron, yo fui y María iba conmigo. Entonces le dije, mira, hija, me han dado nueva fecha el 25 de abril. Anda a trabajar tranquila. Y yo te voy a avisar si me operan o no. A las 9 de la mañana me citaron. A la 1:15 me avisaron, señora, venga conmigo. Habían 2 mujeres más para operarse. Éramos 3 en total de la misma situación. Y las 3 cristianas. Y para la gloria de Dios nos alentábamos unas a otras. Y yo les decía a estas mujeres, yo le dije a Dios, si es la voluntad de Él que me operen, que use las manos del cirujano, amén. Si alguien necesita palabra de Dios, aquí estoy. Yo también dije lo mismo, me dijo la otra hermana. Y la otra, una que venía a Chile, y la otra, yo también, dice, le dije a Dios lo mismo. Gloria a Dios. Nos llamaron a las 3, a cada una nos dio diferentes habitaciones. Y ese mismo día me operaron, pero antes de operarme, Dios permitió que diera palabra de vida a una joven que recién había sido operada, a los familiares que estaban con ella al lado mío. Y no solo eso, antes de que me operaran,
Dios permitió bendecir. Cuando me dijo, cuando ya me llevaron a la sala de cirugía, el anestesiólogo me dijo, señora, ya me habían puesto el aparato para la presión, ya me estaban poniendo todo, me dice, la anestesia, me dice, señora, en un ratito se va a dormir, me preguntó. Dice, señora, dice, en un ratito se va a dormir. Bueno, que Dios bendiga su vida, que Dios permita que me ponga la anestesia justa, que Dios bendiga al cirujano que me va a operar, Dios bendiga las obras de sus manos, Dios bendiga a todos los que van a estar trabajando con el doctor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, señora, me dijo el anestesista, y me dormí. Cuando salí de la habitación de esa sala de cirugía, ya eran las 3 de la tarde y Dios se glorificó. Gloria al nombre de Jesús. Dios se glorificó con su poder y todos mis hijos orando por mi vida. Y Dios se glorificó. Mire si no hubiera obedecido a Dios. Mire si hubiera hecho las cosas a mi manera. No hubiera salido todo bien. Y para la gloria de Dios, en 4 años que fui operada y estoy sana para la gloria de Dios. Hice todo lo que me dijo el médico, aunque el diablo quiso de una manera u otra quererme derribar, pero le creí a mi Padre. Amén. Y Dios me dijo, Dios, aleluya. cuando Dios me dijo, yo te saqué de ese lugar. Vos me dijiste que yo te sacara si era mi voluntad que comenzara el nuevo ministerio. Yo te saqué de ese lugar, me dijo Dios. Y así saqué a tus hijas. Dios, cuando da una palabra, hay que creerle, hay que obedecerle. No cuando uno quiere o cuando se le da la gana, cuando me conviene y cuando no me conviene. Y Dios sabe cuánto amo a mis hijas. Dios lo sabe cuánto amo a mis 8 hijos. Y Dios lo sabe. Y sé que Dios está con mis hijas, aunque yo no las vea, Dios está con ellas, porque mi oración delante de Dios de bendición para sus vidas. Y yo sé que Dios las guarda, Amén, las cuida, las sostiene. Amén. Yo sé que papá se glorifica con su poder porque las ama. Aleluya. Y nos ama de tal manera que nos da la salvación y nos da el privilegio en este día de alabar y bendecir su santo nombre. ¿Saben? Yo no sabía que hoy Dios me iba a permitir dar el testimonio de cómo Dios Aleluya. permitió que yo fuese operada, la fecha, el día. Mis hijas tal vez creen que yo las abandoné, pero no es así. No es así. Elizabeth y Ruth, no es así. Mi padre me dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, porque yo era amenazada todo el tiempo. Que si yo dejaba de trabajar, yo no las iba a ver más ni a ustedes ni a mis nietitos. Fui amenazada de muchas maneras. Hoy se están enterando. Pero al Dios que le sirvo me levantó con su poder. Y espero el día que Dios va a permitir que nos reencontremos y nos vamos a abrazar con gozo y con alegría. Aleluya. Con mis 8 hijos, con mis nietitos, con mis yernos, con mis nueras. Un día nos encontraremos y ese tiempo es pronto. Aleluya. Amén. Qué bueno es obedecer a Dios. Y miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Gálatas capítulo 2. Aleluya. Dios es tan bueno, es tan poderoso, tan amoroso, tan grande. Que mire lo que nos dice a través de su palabra en Gálatas capítulo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Sarita, lea por favor toda esta palabra hasta el 10. Gloria a Dios. Escuchen bien lo que Dios está hablando, clarito. Aleluya. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaba Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reunía solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión que hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio. Perdón un ratito. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Falsos cristianos en la misma iglesia para hacer creer que el evangelio que predicaban era la verdad de ellos. Sin embargo, Dios mostró que había división, había pleitos, dividía la familia. Eso me mostró Dios. Y en este tiempo, para la gloria de Dios, hace 4 años, para la gloria de Dios, Dios nos ha unido mucho más que antes. Aleluya. Con mis hijos, con su familia. Hoy puedo disfrutar esta familia. Y pronto los veré a los 8 como habla la palabra de Dios. Muchos. Y antes que llegaran María, Antonio y Noah, estaban orando oración contraria que no llegaran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más ni aun Tito, dice en el 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Pero delante de Dios no están escondidos. Nadie estamos escondidos delante de Dios. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Aleluya. Para reducirnos a esclavitud. Nos tenían esclavizados con trabajo para que no tuviéramos tiempo de orar y así todo orábamos. Nos tenían esclavos que no comiéramos y viendo Hebreos y viendo Génesis, cómo tenían a los hijos de Dios los romanos, los egipcios, cómo tenían a los hijos de Dios esclavos, porque les servían para que le construyeran lamentablemente, sus idolatrías, sus ídolos, sus inmundicias, para eso los tenían. Y a nosotros así nos quisieron tener. Para sus mentiras, para sus engaños, para esconder cosas que Dios sabía y Dios las iba a dar a luz. Y Dios las iba a dar a luz. Por eso esta persona hizo todo lo posible para sacarnos de ese lugar, pero fue papá quien nos sacó. Fue papá quien nos sacó con mano poderosa. Sí, Señor. Y hoy podemos disfrutar de la bendición de Dios. Amén, Noah. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Siga leyendo, Sarita.
En el 5. Pero ni por un momento nos dejamos convencer. Gloria a Dios. Queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aleluya. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Así es. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Gloria a Dios. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Aleluya. Santiago, Pedro y Juan eran considerados los líderes más importantes de la iglesia. Sí, Señor. Se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Aleluya. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Gloria a Dios. Esto lo hizo Pablo, se lo dijo a sus hijos, a Bernabé, que les habló de qué manera tenía que moverse la iglesia. Y saben una cosa, muchos me preguntaron, pastora, ¿tiene cobertura? Y Dios me dijo, yo soy tu cobertura. Cuando alguien te pregunte cuál es su cobertura, dirás, yo soy tu cobertura. Y así Dios me ha permitido hasta hoy declararlo, porque lo creí con todo mi corazón. Amén, Noa. Sí, así lo creí. Y dice la palabra de Dios, continuando, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque no tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso, como ministro, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Lea, Sarita, por favor. Escuchen bien lo que Dios nos está hablando. Dios tiene sus planes, su amor, su propósito por el cual nos está hablando esta palabra en esta mañana. A mí primero y a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran?
Todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él. Porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Clara la palabra. Cuando somos tentados, no es que Dios nos tienta, porque Dios no puede tentar a nadie, dice la palabra de Dios. Somos tentados primero por nuestro pensamiento, me gustó esto, me gustó aquello, yo voy a seguir, aunque escuché la palabra de Dios, aunque Dios me dice lo contrario, aunque me dice que soy hijo de Dios, pero Dios sabe que soy débil. Pero Dios nos dice que en nuestras debilidades Dios se fortalece. Amén. En nuestras debilidades Dios se fortalece. En algunas, no, en todas. Quiere decir que si usted nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, este va a huir de nosotros. No tenemos que caer en la trampa del diablo. Amén. Predicamos palabra de Dios, hablamos de un Cristo vivo y todopoderoso. Pues entonces tenemos que vivir cada día, en cada momento, en cada segundo de esta vida que nuestro Padre Celestial nos da. Tenemos que vivir en santidad, agradando a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, que soy